Bienvenidas y bienvenidos a The Mountain Show, un espacio creado por mountexteam.com para conocer tendencias, experiencias y todo lo relacionado con actividades al aire libre. Suscríbete y visita mountexteam.com para descubrir tu próxima aventura al aire libre. Hola Chava, bienvenido a este podcast llamado The Mountain Show. Para mí es un placer poder tener estos minutos contigo y que pudieras contarnos pues, toda tu trayectoria, toda tu experiencia. El capítulo de hoy lo queremos enfocar hacia las características y esta vocación que es el guía de montaña. Yo desde que te conozco, básicamente eres como el guía a seguir, ¿sabes? El que trae toda la experiencia. Me gustaría que la gente que escucha este episodio te conozca y bueno, puedas también compartir todo lo que has aprendido en esas expediciones. Hola Rodolfo, pues muchas gracias por la invitación, a la orden, con mucho gusto. Y bueno, pues agradezco tus palabras. Estoy muy contento de participar en este proyecto que tienes, que me parece muy bueno. Y pues a la orden. Tienes 20 o 21 ascensos a la Aconcagua, expediciones en Europa, en Estados Unidos, en México pues ni se diga, en África también. ¿Nos podrías dar un pequeño resumen de tu trayectoria y de lo que has hecho en los últimos años? Primero que nada, soy un apasionado de la montaña, como tú y como yo supongo que muchos de tus seguidores. Pues un apasionado de la montaña y eso, bueno, te da la oportunidad pues de caminar por muchos sitios, ¿no? Y conocer muchos sitios. Y más importante aún, conocer también a mucha gente que comparte o no tus mismas pasiones, a veces tus mismos miedos. Y pues como trayectoria, yo te podría decir que, bueno, pues desde muy pequeño siempre me sentí yo fascinado por las montañas, ¿no? Particularmente en estas temporadas o en el verano, que las montañas alrededor de la Ciudad de México, cuando yo era niño, pues generalmente todos los años se llegaban a nevar, ¿no? El Ajusco, el San Miguel, parte de lo que se veía de la Sierra del Chichinautzin, hacia el Telapón y el Tlaloc, obviamente los volcanes que en aquel entonces, pues, permanecían nevados, ¿no? Fíjate que yo no los veía blancos, los veía como plateados, ¿no? Entonces sentía esa fascinación desde muy pequeño. Y bueno, pues eso me llevó a caminar por esos lugares, ¿no? Comencé de muy pequeño en la Asociación de Scouts de México, entonces fui muchos años Scouts. Eh, Después en la prepa empecé a salir con amigos que conocían algunos lugares, yo conocía otros, pero va pasando el tiempo y pues tus cuates, todos vamos por distintos derroteros, entonces nos vamos por distintos caminos y dejamos de salir. Entonces ese fue un periodo relativamente largo entre estudios y trabajo que dejas de hacer montaña. Y pues de repente te vuelves a topar con la actividad. Particularmente, pues me inscribí en el CAM, de donde también eres egresado, del Club Alpino Mexicano. Y pues de ahí me enganché y empecé a participar después de mi curso que tomé, a participar como apoyo, como asistente, como monitor, y me fui preparando eh, hasta que tuve la oportunidad de salir por primera vez fuera del país en una expedición a Bolivia, comandada por una persona de mucha experiencia, un compañero también del club, Germán Rodríguez, eh, que organiza una expedición pues casi express, ¿no? Porque él en aquel entonces sus expediciones las organizaba en función a su disponibilidad en el trabajo. Él se dedica a la minería, entonces conocía muy bien Sudamérica. Y cada vez que tenía oportunidad de viajar a algún país en particular que tuviera montaña, en este caso Bolivia, que es rico en minería, pero bueno, pues también en montaña, pues organizaba la expedición en función a esos días, ¿no?
¿Por qué te platico esto? Bueno, pues porque en esa primera expedición yo aprendí demasiado, ¿no? Aprendí cómo se aprende también de los errores, ¿no? Subimos demasiado rápido, brincándonos campamentos. En aquel entonces, con menos experiencia, si bien el curso que tomé me dio una buena preparación, si bien lo que estuve yo leyendo acerca de montaña y como me estuve preparando referente a montaña, me daba cierto conocimiento. No es lo mismo cuando te enfrentas a una expedición ya de manera real. Y pues esa falta de experiencia, en mi caso en particular, éramos 3 de la expedición y 2 personas más que iban de apoyo. Y te comentaba, nos brincamos un campamento, llegamos directamente a nuestro campamento base. Al día siguiente intentamos subir a la cumbre. Fuimos a hacer el Jancouma, que es una montaña, es la segunda montaña más alta de la Cordillera Real. Es un macizo enorme, precioso el lugar. Una montaña muy técnica, muy demandante, llena de grietas, y donde si no haces bien las cosas, bueno, pues te cobra factura. Subimos muy rápido, porque el acercamiento pues, es un acercamiento largo, eh, y nos fuimos brincando campamentos, ¿no? En nuestro primer intento a cumbre, resulta que no alcanzamos a llegar a estar cerca de la cumbre, se nos hizo tarde y decidimos regresar. Al día siguiente que lo intentamos, nos costó al final del día la cumbre y en particular a mí me dio principios de edema. Empecé a sentirme muy agotado. Si bien había yo estudiado mucho acerca de la fisiología, no lo ligaba. Yo nada más me sentía cansado y con sueño, ¿no? No logramos cumbre. Ellos llegaron un poco más cerca de la cumbre que yo y yo empecé a descender. Cuando bajan de ese intento, pues me alcanzan y Germán se va despacio conmigo. Llegamos al campamento muy cansados y yo empecé con tos, que es donde me empiezo yo a alarmar, porque pues, de lo que había yo estudiado, pues sabía que eso era efecto de un edema, ¿no? ¿Qué pasó? Llegan nuestros compañeros que iban de apoyo a ese campamento, don Luis Colmenares y Raúl Franco. Don Luis, un señor ya grande, pero con mucha experiencia, un caminante de muchas montañas aquí en México y muchas montañas fuera del país, con más experiencia, me dice, no, nos vamos para abajo. Y le digo, no, pues es que voy a quitar mis cosas, no, vámonos. Y empezamos a bajar, y me fui sintiendo mejor, ¿no? Eso me dio mucha experiencia. Mi segunda expedición la hago a Aconcagua, que fue mi primera ocasión en Aconcagua. Íbamos 19 personas, perdón, íbamos 11 personas y 4 logramos cumbre, ¿no? Y ahí reforcé la idea de que la manera de hacer montañas, sobre todo montañas de gran envergadura, es completamente diferente a lo que muchas veces escuchamos, ¿no? Lo que muchas veces te venden, ¿no? De que no, pues voy a conquistar la montaña, que lo voy a hacer en estilo alpino, en estilo expedicionario, muchos términos que de repente escuchamos y que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Eso me fue forjando. Regreso a Bolivia y empiezo a trabajar con guías bolivianos. Empiezo a ver cómo trabaja la gente en Argentina, los guías argentinos, los operadores argentinos, los guías bolivianos. Voy a Perú, veo cómo trabajan en Perú. Voy a Ecuador y veo cómo trabajan en Ecuador. Y me digo, pues es que todo esto lo podemos hacer en México y creo que lo podemos hacer incluso de mejor manera. Bueno, esto me dio la pauta para ver la manera en la que podríamos trabajar y los contactos, porque bueno, tengo muchos conocidos dentro y fuera del país, me siento bendecido, me siento afortunado por tener tantos amigos y empezamos a crear vínculos y nexos. Entonces, la gente de México que quería ir a alguno de esos países, pues yo los contactaba con ellos y la gente de esos países que quería venir a México, pues empezaron a venir conmigo, ¿no? Si bien ya había aquí gente muy afianzada guiando, gente de mucho renombre, muy reconocidos,
Bueno, pues yo empecé a guiar de la misma manera y a la par seguía participando en el club. En el Club Alpino Mexicano fui director técnico por alrededor de 20 años. Eh, y bueno, mi función ahí era coordinar todas las cuestiones técnicas, expediciones que yo organizaba. Bueno, pues siempre puse al club por, por delante de cualquier interés personal. Y las expediciones las organizaba a nombre del club. Pero también los cursos, la capacitación a algunos instructores o monitores, el homologar las técnicas o las enseñanzas de montaña, bueno, pues me correspondía a mí. Y a la par, pues yo seguía primero con mi actividad comercial, mi trabajo, después que fue mi primer sponsor para las expediciones, hasta que casi lo quebré, y terminé vendiendo mi negocio y dedicándome de lleno a hacer montaña o cosas afines a la montaña. Hoy en día está muy difundido ya el trabajo en, en la vertical o en altura con equipo propio de escalada. Que si bien ese equipo de trabajo vertical es el mismo fabricante que el que fabrica el equipo deportivo. Sin embargo, en aquel entonces pues no estaba tan difundido y pues me solicitaban mucho apoyo, ¿no? Entonces trabajé mucho en trabajos verticales, en fachadas muy altas, en estructuras muy grandes, etcétera. Pero bueno, todo eso me fue dando experiencia y experiencia y experiencia. Y cuando fundo yo mi empresa, una empresa de turismo de aventura, pues empecé a trabajar. Realmente fui muy socorrido porque la mayoría de mis clientes son referidos de otros clientes, de otros amigos, ¿no? Me dice, oye, es que me recomendaron, queremos ir a tal parte. Y bueno, pues tenía muchas salidas. Bueno, empecé a salir mucho dentro y fuera del país y empecé a trabajar con agencias, con conocidos amistades que había hecho en otras expediciones. eh, Empecé a guiar aquí, empecé a guiar en Bolivia, empecé a guiar en Perú, en Argentina. Tengo amigos que me invitan. Ahí la regulación está un poco estricta, sin embargo hay lugares donde puedes brindar tus servicios como guía. Eh, a grosso modo, esa es mi trayectoria, ¿no? Empecé como comienza la mayoría, desde la base, este, desde lo básico, hasta irte formando y forjando como guía o como Claro. acompañante de gente, ¿no? Todas esas experiencias pues te fueron haciendo más conocedor tanto de técnicas, de escalada, de equipo, hasta de cómo tratar a la gente, ¿no? O cómo lidiar con ciertos aspectos, pues de manejo de grupos, capacidad de liderazgo, que aunque uno se sienta mal, pues a lo mejor tiene que ayudar a la gente todavía que lleva, porque pues al final llevas vidas, ¿no? Que confían en ti. Y hablando de eso, de llevar gente, y de liderazgo, ¿tú qué características crees que un guía de montaña deba tener, además del liderazgo? Bueno, lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, pues la capacidad de ver a la gente y cómo se siente. Eh, yo creo que lo primordial es que te apasione lo que haces. Yo creo que ese es el primer paso. Cuando lo haces así, digo, hay mucha gente que se dedica a hacer cosas que no les gusta, ¿no? Pero cuando tienes la responsabilidad de llevar a buen fin a la gente con la que caminas, de que la seguridad sea tu prioridad, creo que si lo compaginas con algo que te apasione, en este caso la montaña, pues creo que te da mucho, y eso sería como que lo primordial.
La montaña es una maestra de vida y te va llevando de la mano. Sin embargo, cuando estás en una situación de riesgo o en un entorno de cierto temor para la gente o para ti mismo, pues es cuando surge en realidad el líder. Pero para ser líder en la montaña, pues tienes que tener un bagaje de cosas atrás de ti, el conocimiento técnico, la experiencia de salidas, el conocimiento del entorno en el que estás caminando, pues también es muy, muy importante. Yo creo que son unas de las cualidades, pero decía David Atkinson, un buen amigo, fue director del Banco Interamericano de Desarrollo, me decía, mira, hay buenos montañistas y hay buenos guías, y solo hay pocos que son buenos guías y buenos montañistas. Y esto tiene que ver con que, pues a lo mejor un excelente montañista, pues no va a tener la capacidad de dirigir a un grupo de gente. O a lo mejor un guía, pues no va a escalar un nivel muy elevado, ¿no? No va a escalar 14 o 15, ¿no? Hablando de roca. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo le decía, bueno, es que para ser un guía confiable, para ir a sitios que muchos otros guías no van, pues yo creo que tienes que cumplir como que las dos cualidades. Entonces eso te obliga a ser un buen montañista para ser un buen guía, porque bueno, hoy en día hay excelentes guías, yo estoy seguro de ello, pero también hay quien ha subido 2, 3 veces a lista y de repente ya está guiando, ¿no? Y yo creo que, contestando un poco tu pregunta, una de las cualidades o una de las obligaciones que debe tener un guía es conocer todos los aspectos técnicos, tener una muy buena condición física, todos los aspectos del entorno, pero me refiero a las técnicas de marcha, a la meteorología, porque no muchos conocen de meteorología, a los temas de navegación, cómo utilizar los instrumentos. Hoy en día, bueno, pues es muy sencillo, hasta con el celular traes un GPS y estás viendo la altura en la que estás, puedes estar valorando muchas cosas. Sin embargo, tienes que ser experto en comunicación. Yo lo veo hasta cómo hablan por radio, ¿no? O sea, el uso de los radios, las radiofrecuencias, tienen códigos de uso, cómo se deben de utilizar correctamente, cuáles son los canales de emergencia, ya no digamos aquí en México, ¿no? A lo mejor si tú tienes un buen sistema de comunicación, ¿cuál es la frecuencia del socorro alpino, por ejemplo, ¿no? Si estás fuera del país, guardaparques o policía de montaña o la frecuencia internacional de socorro, mucha gente no lo conoce. Y nada más ves los protocolos que utilizan para hablar, no hay tal, no hay tal. Entonces, detalles como ese, ¿no? Obviamente los temas de primeros auxilios, ¿no? Tener el conocimiento mínimo indispensable para poder actuar ante una emergencia, sea en tu grupo o sea fuera de tu grupo, ¿no? Porque en la montaña pues tenemos que estar dispuestos a brindar asistencia, ¿no? A quien la requiera, ¿no? Entonces, son algunos de los detalles mínimos que debes de dominar para ser un buen guía, ¿no? No nada más conocerte la ruta, ¿no? Qué hacer en caso de una emergencia, nociones básicas de Claro, supervivencia, etcétera, ¿no? claro. Ujú. Y con esto me viene una pregunta. Tú mencionaste que te empezaste a preparar con alpinistas y con guías en otros sitios del mundo. ¿Notas diferencias entre los guías que se preparan aquí en México y los guías que se preparan en otros sitios en donde la montaña realmente es una actividad común? Alguien que quiere ser guía y que a lo mejor no está escuchando, ¿le convendría irse a estos sitios para empezar a entrenar, a aprender?
y luego regresar a México? Mira, yo creo que es una pregunta muy difícil. Muy difícil porque yo creo que aquí en México hay excelentes guías y que se han formado algunos en institución o con gente más experimentada, pero también en otros países hay guías que no pueden tener las certificaciones que quiere hacer AIAGM, pero o no tienen la actitud de un buen guía, o no tienen la capacidad o la condición física como para guiar. Entonces, ahora sí, como dicen, ¿no? En todas partes se cuecen habas. Eh, yo creo que aquí depende de cada quien. Obviamente, si tú aprendes que te quieres formar como guía, eh, pues vas a poner todo lo que está de tu parte para aprender siempre lo mejor. Y puedes aprender mucho aquí y puedes salir, empezar a salir de expedición y empezar a ver cómo se manejan otras personas, inclusive inscribirte a cursos. En Bolivia hay cursos, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Perú. Algunos son incluso carreras profesionales, ¿no? Carreras de 4 o 5 años. Depende mucho. Te puedes ir, por ejemplo, a Benasque a estudiar montañismo. Pero yo creo que independientemente del lugar, insisto, uno es que te apasione hacerlo, este, y otro que te comprometas a hacerlo. Entonces, puedes aprender mucho aquí, o puedes aprender, sé de casos, por ejemplo, de franceses, por ejemplo, ¿no? Tienen Chamonix, tienen los Alpes, y nunca habían hecho montaña, y por razones de trabajo están aquí en México, conocen el montañismo en México, y se preparan aquí, regresan a su país, y pues regresan con conocimiento, ¿no? Entonces, tanto dentro como fuera del país, puedes encontrar la manera de prepararte para ser un guía, ¿no? Claro, si tengo una perspectiva global de cómo funcionan las cosas en el alpinismo es muy importante, ¿no? Como Es lo correcto, comentas. sí. Y sobre todo la parte humana también, como lo comentaste, es muy importante, ¿no? Porque justo cuando vas guiando, hay ocasiones en las que las personas que guías por cuestiones personales se te ponen mal. Pues uno como guía, como bien comentas, debe tener esa capacidad para tranquilizar a la persona, lidiar con emociones en un entorno bastante complejo como es la montaña, ¿no? Entonces, Sí, eso es, yo iría más lejos incluso, ¿no? Porque eh, cuando una persona se siente mal, o cuando una persona está mal, aunque no se sienta mal, ¿no? Entonces tienes que tener la capacidad de distinguir, ¿no? Es muy fácil o es muy común que nos aferremos a llegar a la cumbre cuando no estamos en condiciones de llegar, ¿no? Y eso también hay que saber manejarlo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es un poco, va más allá de simple, híjole, pues me siento mal, ¿no? Hay que saber como que distinguir, ¿no? Esos aspectos. creo que estos consejos y tu punto de vista han sido muy importantes para poder compartir qué es lo que se requiere para ser un guía, cuáles son las cualidades, los beneficios también que se tiene de ser guía. Y me gustaría ahorita que nos pudieras compartir si tienes algún proyecto, qué viene ahorita para ti en temas de guiadas o de montaña. Sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que más que consejo para aquellos que desean ser guías, se lo voy a dar a aquellos que ni siquiera han pensado en ser guías, ¿no? Yo a la gente con la que he tenido la fortuna de salir, yo les digo, ¿por qué contratas un guía? Tú debes de tener la capacidad de hacer montaña, y si contratas un guía, que sea esa persona que te va a acompañar, pero nadie es infalible en la montaña, te lo digo por experiencia propia. Te enfermas. Yo en el 2010 intentamos la cumbre del Everest. De 4 personas que fuimos, 2 lograron cumbre, y a mí eh, me dio neumonía en el campamento 1, muy por debajo de la altura mayor a la que había yo estado. Iba yo al frente del grupo,
Entonces, imagínate, se enferma tu guía. Entonces, mi recomendación es, no contrates un guía, prepárate bien y después invita al guía, le pagas sus servicios, pero que tengas tú la capacidad de salir adelante en la montaña con y sin guía, ¿no? Digo, ideal es que vayas con un guía porque es la persona que conoce, al final del día también es quien conoce la montaña. Yo tengo la fortuna de salir con amigos, con mucha experiencia y que me siguen buscando por el acompañamiento, ¿no? Entonces, eso al menos a mí me dice que se sienten cómodos, se sienten seguros con mi compañía y bueno, encima de eso me pagan, pues está súper bien, ¿no? Claro. Sin embargo, yo durante todo el acompañamiento, pues no me dedico nada más a decir, pues caminen por aquí. Les vas explicando el tipo de vegetación que hay, cómo orientarse para regresar. Les vas dando las herramientas para que vayan siendo autosuficientes. Y contrario a lo que podría pensar mucha gente, no, pues no le enseño. Había un guía de Tehuacán, muy buen amigo mío, muy fuerte, muy rápido, decía, no, es que no subieron, se tronaron. Le digo, pues, ¿cómo no se van a tronar si los truenas? Dice, no, pero es que así regresan. O sea, una mentalidad, digo, estás muy mal, ¿no? Al final del día, pues terminaban buscando otro guía porque no, con ese guía no podían subir, ¿no? Entonces se da de muchas maneras. Ahora, mis próximos proyectos, en febrero voy a Ecuador. Nosotros estamos haciendo muchas salidas dentro y fuera del país, casi todos los fines de semana. Hacemos una salida con diferentes grupos. Tenemos grupos ya establecidos que salimos. Estamos haciendo mucho senderismo, mucha media montaña, pero también estamos haciendo expediciones fuera del país. El año pasado estuvimos otra vez en el Himalaya, en el campo base del Everest. Subimos 2 picos de 6,000 metros, el Lobuche y el Island Peak. Teníamos planes para el Kilimanjaro para este año. Sin embargo, parte de la expedición no pudo ir y se pospuso, ¿no? Entonces, ese está pendiente posiblemente para el año para el año que entra, y el trekking a los Annapurna. Pero la más próxima es vamos a Ecuador con la intención de hacer los Pichincha, que son 2 volcanes que están pegados a Quito, el Cayambe, si abren el Cotopaxi, que sigue cerrado, si no, haremos los Iliniza y el Caraiguarazo y el Chimborazo. Y regresamos. Excelente. Compártenos, Chava, en dónde te puede contactar la gente, cómo se llama tu agencia, si tienes algún contacto en Facebook o en alguna red social, para que, bueno, en caso de que ellos se preparen y quieran que un guía los acompañe, puedan contactarlos. Estoy en Facebook como Salvador Delgadillo, que es mi cuenta personal, y la del negocio, que es Mountain Adventures, es Mountain Adventures, .biz, B alta y latina Z. Mi página es la misma dirección. Estoy en Twitter, bueno, X, como Matt Ventures, que es Mountain Adventures. Igual en Instagram, ¿no? En Instagram también tengo mi cuenta personal como Salvador Delgadillo o Salvador Mountain Adventures. Y te agradezco mucho que me hayas considerado para platicar en tu excelente programa. Hay muchos temas que se desprenden de todo esto, pero gracias, Chava. Gracias a ti y saludos a todos.